En el norte del Parque Nacional Lanín se encuentran lagos como el Huechulafken y el Paimún, dos cuerpos de agua muy interesantes para visitar. El camino nos lleva a su cabecera oriental, donde nace el río Chimehuín. Desde ese sector podemos apreciar la enorme extensión del lago Huechulafken. Las horas del sol por la mañana son las mejores para apreciar el paisaje. Lo visitamos durante la primavera del 2023, que fue inusualmente fría, con nevadas hasta comenzado el mes de noviembre. Desde allí podemos apreciar muchas de las cumbres nevadas, destacando por su altura el volcán Lanín, que prácticamente duplica en tamaño a las montañas circundantes. Seguimos camino por unos 30 kilómetros hasta llegar al lago Paimún, que se comunica con el Huechulafken por una estrecha angostura. En la entrada del camping de uso diurno, varios hot de cabeza negra posaban en la entrada. Desde la orilla del lago se aprecia el Cerro Los Ángeles, de 2089 metros de altura. En la costa de enfrente hay cerros más bajos, desde los que se aprecia perfectamente el bosque nativo, y cómo van cambiando la fisonomía y poblaciones de árboles a medida que crecen a mayor altura. En el agua encontramos unos pocos macá plateados. Se sumergían reiteradamente para pescar las escasas y diminutas criaturas que viven en esas aguas frías. En la costa caminaba una familia de bandurria austral. Una de ellas lo hacía mirando reiteradas veces hacia arriba, para observar el vuelo de un águila mora. Momentos después, las bandurrias se metieron en aguas bajas para darse un chapuzón refrescante y limpiar su plumaje. Pocos minutos después, se dirigía nadando hacia el mismo lugar una pareja de cauquén real. Lo hacían vocalizando y mirando con atención nuestra presencia. Finalmente consideraron que no éramos una amenaza y descansaron cerca de las bandurrias. Más tarde apareció otro par, que se fue a un sector con pastos cortos a comer brotes tiernos, su alimento predilecto. En otro sector, con herbáceas florecidas, algunos individuos de cabecita negra austral comían las semillas de algunas asteráceas que ya habían fructificado. Cerca de ellos había un par de tordos patagónicos, ictérido endémico de los bosques del sur. De la misma familia, pero más colorida, es la loica común. Aquí un macho también busca alimento entre las pequeñas matas, que pueden ser semillas o algún invertebrado. En tanto que la hembra acicala su plumaje. Infaltable en espacios abiertos o en la costa son los teros. Otro que siempre está es el chimango, rapaz oportunista y abundante que se alimenta de cualquier pequeño animal indefenso o de restos de comida. De la misma familia es el carancho, otra rapaz oportunista aunque de mayor tamaño. Es principalmente carroñero,
pero come insectos, pequeños animales e incluso mata aves en colaboración con otros de su especie. Son atrevidos en ciertos lugares, y aquí tratan de romper una bolsa, sospechando que en su interior algún visitante dejó comida. Aprovecharon que los dueños de la bolsa se alejaron y estuvieron algunos minutos tratando de romperla. Sobre las ramas de los árboles posaban algunas golondrinas patagónicas. Había nidos de ellas en huecos de unos pocos árboles. Sobre las ramas de los ñires había una bandada de cachaña. Estos loros, endémicos de los bosques sureños, se alimentaban de los brotes de estos árboles. Nos llamó la atención ver gran cantidad de jote cabeza negra en el lugar, volando en círculos, o posados sobre las ramas de los árboles. Incluso algunos estaban descansando en el suelo o sobre troncos caídos, a orillas del lago, bajo los agradables rayos solares. Ya despidiéndonos del camping, descubrimos el motivo de la concentración de jotes. Un caballo muerto era un banquete para estas aves estrictamente carroñeras. Al alimentarse de animales muertos, cumplen un rol vital en la salud de los ecosistemas, reciclando nutrientes, evitando la proliferación de otros descomponedores que pueden causar enfermedades a otros animales y plantas. Antes de irnos del área del Paimún, encontramos a un canastero coludo desplazándose entre las ramas de unos arbustos. Estas aves pasan la mayor parte del tiempo semiocultas entre esta clase de vegetación. Ya de regreso atravesamos un área plana con pastizales, con buenas vistas de los cerros, el bosque circundante y del cercano volcán Lanín. Hicimos una parada en Puerto Canoa, a orillas del Huechulafken. En el sendero del bosque casi no vimos aves, pero sí había gran cantidad de lagartijas pintadas, también llamadas lagartijas de vientre naranja. Luego del sendero fuimos a orillas del lago, donde sobre una rama alta posaba un diucón. En la playa, a orilla del agua, había una pareja de sobrepuesto austral. En un momento hubo un breve altercado sin consecuencias entre estas dos aves. En los últimos tramos de nuestra vuelta encontramos a un carancho comiendo los restos de un conejo atropellado. Es otra ave que cumple una función de limpieza en el ecosistema. Con estas imágenes nos despedimos. Si les gustó esta clase de contenido, los esperamos en los próximos estrenos de Florafauneando. Pronto habrá nuevos videos con la flora y la fauna de maravillosos lugares de nuestra geografía.